Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021, modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en la educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. Buenos días. Buenos días con todos los participantes, y agradeciendo su presencia en este evento. Vamos a tener ahora a continuación el simposio Retos en la formación en salud pública en las escuelas de medicina. Este simposio va a tener como presidente al doctor Carlos Paz Soldán. El doctor Carlos Paz Soldán es decano de la Facultad de Medicina Hipólito Unanue de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la cual también el doctor es profesor principal. Actualmente el doctor Carlos Paz Soldán es miembro del Consejo Directivo de ASPEFAN. Vamos a iniciar entonces dándole el pase al doctor Paz Soldán para que haga la presentación de nuestro primer ponente. En nuestros conferencistas vamos a tener ciertamente, una participación de los representantes de nuestras diversas universidades. Doctor Carlos Paz Soldán, por favor. Hay que activar el micrófono al doctor Paz Soldán. Ya, ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Agradecer al comité organizador del Congreso por habernos invitado a participar en este gran evento de la formación académica de medicina. Y como presidente de la Simposio Retos en la Formación en Salud Pública en las Escuelas de Medicina, vamos a hacer la presentación de nuestro primer ponente, que es el doctor Javier Santa Cruz, quien es jefe de la subdivisión de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un profesor muy renombrado y ubicado en la docencia en nuestro vecino país de México, a quien dejamos en el uso de la palabra para exponer su primera ponencia. Adelante, doctor Santa Cruz. Muy buenos días
Muchas gracias por invitarnos a participar en esta reunión y en este simposio en particular, retos en la formación de la salud pública en las escuelas de medicina. Voy a tratar de compartir con ustedes en unos cuantos minutos, los que se me han otorgado para esta sesión. Me voy a centrar en 5 aspectos, cada uno de los cuales es bastante amplio, pero trataré de ser breve. El primero es el amplio espectro del cuidado de la salud y de la necesidad de médicos. El segundo aspecto que voy a tratar es la función de las escuelas de medicina en la oferta de médicos. El tercer punto son las competencias esenciales del médico general. El cuarto, ¿por qué hay que enseñar salud a los estudiantes de medicina? Y finalmente, el quinto punto, médicos para el futuro. El amplio espectro del cuidado de la salud, quisiera decir que como ustedes saben, para abordar la salud desde diferentes niveles de análisis, es necesaria la participación de diversos profesionales. La salud tiene un amplio espectro, desde el nivel individual hasta el nivel nacional. Pero también no podemos olvidar otro nivel de análisis de la salud, que es el nivel celular y molecular. Para esta gama de niveles de atención y de niveles de investigación en salud, se requieren diferentes profesionales. La atención en salud requiere diversas prácticas profesionales. Se requiere un trabajo profesional. Ahora me voy a referir particularmente al nivel individual, al de los profesionales de la educación médica. Ya hace varios años se publicó el resultado de un estudio efectuado en población mayor de 18 años, en el cual su autor principal, el doctor White, señalaba claramente que en una población de 1,000 personas, en un mes de estudio, 750 de esas 1,000 personas refirieron haber tenido alguna molestia en su situación o en su estado de salud. Pero de esas 750 personas que refirieron tener una molestia en su salud, solamente 250 decidieron consultar a un médico una o más veces. Es decir, no todas las personas que en una población, en un periodo de un mes, presentan alguna molestia de salud, acuden al médico. 250. De estos 250 que acuden a los servicios de atención médica, solamente 10 son hospitalizados, 9 en hospitales, digamos, generales, y 1 en un servicio hospitalario de alta especialidad. Es decir, solo 10 de cada 1,000 personas en una población al mes se hospitalizan, y solo 250 requieren los servicios de atención médica, o por lo menos lo solicitan. Esto significa que la población, toda la población, requiere de la atención de médicos. Esto es innegable. Este estudio, como otros, lo muestran. La población requiere ser atendida, tanto en su estado de salud como de enfermedad, por personal profesional de salud, y particularmente en este caso me voy a referir solamente a la necesidad de atención médica. Las escuelas de medicina tienen un papel muy importante en esta función de formar médicos. Las escuelas de medicina son las responsables, si no en forma absoluta, sí en buena medida, de tener o de proporcionar disponibilidad suficiente para un determinado país, para una determinada población. Pero la oferta de médicos, la atención médica requiere
también, no solamente de oferta y disponibilidad, también requiere que la atención médica sea accesible, que sea de calidad y sea aceptada por la comunidad. Estas tres variables, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, no dependen directamente de las escuelas de medicina, dependen más bien de los sistemas de salud, de la organización de los servicios de salud. Pero la oferta y la disponibilidad sí es una función muy relacionada con la tarea sustantiva de las escuelas de medicina, que es la formación de médicos, previa una planificación de carácter intersectorial. Y destaco que para formar médicos se requiere de planificación intersectorial. ¿Entre qué sectores? Entre el sector de educación y el sector de salud. En América, lamentablemente, esa escasa planificación intersectorial se refleja en la gran heterogeneidad de oferta de médicos en los diversos países. De modo tal que tenemos algunos países, como este que aparece al lado izquierdo, que es Cuba, que tienen más de 8 médicos por cada 1,000 habitantes. En el extremo opuesto, tenemos otro país, que es Haití, que solamente tiene 0,2 médicos por cada 1,000 habitantes. Es decir, tiene solamente un médico por cada 5,000 habitantes. Es decir, hay una gran diferencia entre este país que está en el izquierdo y este otro país que está en el extremo derecho. Y en ese intermedio hay una gama de oferta de médicos. Por ejemplo, de acuerdo a estas cifras de 2019 de la Organización Panamericana de la Salud, Perú, por ejemplo, solo tenía casi un médico por cada 1,000 habitantes. Otros países, como Uruguay, por ejemplo, tenían casi 5 médicos por 1,000 habitantes. Lamentablemente, esa heterogeneidad que mostré en la lámina anterior no corresponde a la necesidad potencial de atención en los países. Así, por ejemplo, el país que estaba a la derecha con menos cantidad de médicos es el que potencialmente tiene más necesidad de atención de médicos, pero paradójicamente es el país que menos médicos tiene. En el otro extremo tenemos a Cuba, que tiene, como vimos en la lámina anterior, la mayor cantidad de médicos en las Américas, pero desde el punto de vista de un índice de necesidad potencial de atención médica, es el país que menos necesidad de atención médica tiene. ¿En base a qué? En base a 5 indicadores de daños a la salud y a la atención materno-infantil. Con una metodología propia, construimos este índice de necesidad potencial de atención médica. Esta es la distribución que nos salió con base en los indicadores de salud de los diversos países. Bueno, como ustedes pueden ver, la necesidad de médicos en la región de las Américas tiene que ser mejorada. Y eso corresponde tanto a las escuelas de medicina como a las instituciones de salud. Pero debíamos preguntarnos, ¿cuáles son las competencias esenciales que debe tener un médico general? No hay una sola respuesta, pero sí hay modelos educativos que nos señalan cuáles pueden ser las competencias esenciales del médico general. Este modelo, que propone la Universidad Complutense de Madrid, España, menciona que el médico general debe tener estas 7 competencias generales. Dentro de ellas destaca la quinta, que es una competencia que tiene que ver con la salud pública y los sistemas de salud. Esta misma universidad nos señala que 1/3 de las competencias en la formación del médico general debe estar enfocado al método clínico, la historia clínica y la comunicación con el paciente. Otro tercio de estas competencias tiene que orientarse a integrar la teoría con los datos clínicos para emitir juicios de diagnóstico y tratamiento. Y finalmente, el tercio restante de competencias tiene que estar orientado
a desarrollar competencias necesarias para ejercer la práctica médica en general, como por ejemplo las áreas sociomédicas, la bioética, la comunicación con los pacientes, etcétera, en este último tercio. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos, como todas las demás escuelas seguramente, definidas competencias generales. A diferencia de la Universidad Complutense, nosotros tenemos 8 competencias generales, pero una de ellas, igual que en el modelo anterior de la Universidad Complutense, una de nuestras competencias generales está enfocada a la salud pública y al sistema de salud, a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Es decir, una de las 8 competencias en nuestra facultad lo enfocamos a la formación en salud pública y particularmente a las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nuestro modelo educativo en nuestra facultad está conformado por un 30% de asignaturas biomédicas, un 60% de asignaturas clínicas y un 10% de asignaturas del campo de la sociomedicina y el humanismo, en donde está incluida la salud pública. ¿Por qué es necesario enseñar la salud pública a estudiantes de medicina? La salud pública ha ganado un lugar en los planes de estudio y actualmente se enseña en la mayoría de escuelas de medicina. En ello han contribuido la evolución de los modelos explicativos de la salud, desde el modelo mágico, pasando por el modelo biologicista, el ecológico, el epidemiológico, el del campo de la salud y últimamente el modelo de los determinantes sociales de la salud. Vemos cómo esta evolución de los modelos explicativos han hecho virar la enseñanza médica desde un enfoque o biologicista a un modelo más amplio que incluye los sociales de la salud. La incorporación de este último enfoque de modelo explicativo, así como el de campo de la salud, ha hecho que las escuelas de medicina incorporen salud pública en los planes de estudio. Consideramos que la enseñanza de la salud pública es indispensable en las escuelas de medicina, debido a que el médico no solamente proporciona atención clínica individual, sino que también atiende colectivos humanos y en situaciones tanto habituales como en epidemias y pandemias como la que estamos viviendo actualmente. Por esa razón, hay que enseñar al estudiante de medicina salud pública, los temas que tienen que ver con la salud pública. Hoy en día es común que facultades y escuelas de medicina cuenten con un departamento académico de salud pública que imparte la enseñanza de salud pública a los estudiantes. El reto ahora no es si se debe enseñar o no la salud pública, sino qué es lo que debemos enseñar durante la licenciatura o el pregrado. Creo que esta figura muestra las dos facetas del fenómeno salud-enfermedad, del proceso salud-enfermedad. De un lado tenemos a la salud y del otro lado tenemos a la enfermedad. Un médico tiene que saber atender a la población en situación de salud, igual que debe estar preparado para atender a la población cuando ésta se enferma. Estas dos caras de la misma moneda, eso salud de enfermedad, justifica que a los estudiantes se les enseñe a vigilar la salud de la población mediante acciones de salud pública, las cuales tienen como propósito disminuir los riesgos, prevenir la enfermedad y evitar el daño. Es decir, la acción de la salud pública es fundamentalmente ex ante, es antes de que la persona se enferme. Y la actividad que realiza la salud pública es de tipo proactivo,
puesto que actúa antes de que ocurra la enfermedad, a través de prácticas muy concretas, como el diagnóstico de la salud, de la situación de la salud comunitaria, el diagnóstico de intervenciones sanitarias, la vigilancia de la salud a nivel poblacional, la investigación para definir cuál es la carga global de enfermedad, cuáles son los años de vida saludables de la población, cuáles son los años de vida, etc. Actúa con todas estas acciones para tratar de disminuir los riesgos y promover que la salud de la población sea cada vez mejor y prevenir también la enfermedad y evitar los daños. Por otro lado, tenemos que los estudiantes de medicina, por supuesto, tienen que aprender a tratar no solo a la población en situación de salud, sino también a tratar a la población durante su enfermedad. Y para eso se les adiestra no con la salud pública, sino con la medicina clínica, a través del método clínico, para que aprendan a hacer diagnósticos tempranos, tratamiento oportuno, control y seguimiento, y con ello limiten el daño y la rehabilitación. Pero por este enfoque que tiene la medicina clínica, que va dirigida a la persona cuando ya está enferma, por eso decimos que es post, es una atención reactiva cuando ya el paciente está enfermo. Estas dos facetas de la salud y la enfermedad son las que hay que enseñar a los estudiantes de medicina durante su formación. La enseñanza de la salud pública en nuestra facultad la tenemos escalonada a lo largo del proceso formativo del plan de estudio de nuestros estudiantes. En el primer año les damos salud pública y comunidad. En el segundo año, promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida. En el tercer año nos enfocamos a enseñarles epidemiología clínica basada en la evidencia. Y en el cuarto año, el ambiente, el trabajo y la salud, que son tan importantes para cuidar la salud de las personas. Este escalonamiento de asignaturas a lo largo del primero hasta el cuarto año, de los 6 años nuestro plan de estudio, consideramos que ayuda al estudiante a ir gradualmente desarrollando competencias que lo capacitan para atender a la población, tanto en la situación de enfermedad, pero aquí en salud pública, fundamentalmente en la situación de salud. Esta es la forma como enseñamos a nuestros estudiantes. Cuando ya el estudiante cursó el primer año y está en segundo año, el estudiante que ha cursado ya la primera salud de comunidad, puede él, si tiene un alto promedio, incorporarse con nosotros como un instructor de salud pública. Por supuesto, aquí se seleccionan a los mejores estudiantes del primer año, que ya están en segundo año ahora, y se hace un concurso con los mejores alumnos, se hace un curso de selección y muy pocos alumnos de una población escolar de cerca de 1,000 estudiantes de primer año y que pasan a segundo año. De esa población escogemos solamente alrededor de 15 estudiantes que los incorporamos para ser instructores de salud pública. Estos alumnos nos acompañan como instructores desde su segundo año, continúan como instructores en tercero, en cuarto año, hasta que egresan de la carrera. Algunos de estos estudiantes posteriormente deciden dedicarse a la salud pública mediante estudios de maestría y doctorado. De esa manera, vamos seleccionando alumnos que tienen una gran vocación por la salud pública, los incorporamos como instructores primero y posteriormente, cuando ya son médicos graduados, como profesores de la escuela. Ahora pensemos en la enseñanza médica del futuro, y con esto terminaría yo mi presentación. Pensábamos que la transición nos había alejado de las enfermedades infecciosas, porque en la carga global de enfermedad predominan los padecimientos no transmisibles. Ello se refleja en los contenidos curriculares y los planes de medicina que hoy día ponen mucho énfasis
en la atención de enfermedades no transmisibles. Pero la experiencia de la pandemia inicial del año pasado nos señala que debemos repensar el currículum y dar mayor espacio a la epidemiología, la salud pública y las enfermedades infecciosas, porque estas no se han erradicado del todo. Y además hay enfermedades infecciosas emergentes como la actual pandemia por COVID-19. También hay que agregar contenidos de salud comunitaria, comunicación social, promoción de la salud y medicina preventiva. Se deben incorporar contenidos y competencias curriculares para trabajar en equipo con la comunidad y desarrollar en ella y con ella una cultura de la salud, ya que la falta de esta cultura ha contribuido a la alta incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19. Tenemos pues que trabajar más con la comunidad para desarrollar una cultura de salud. Eso solamente se puede hacer con estudiantes que tengan una buena formación en salud pública, para que cuando regresen realmente puedan trabajar con la comunidad desarrollando esta cultura de la salud. El rediseño curricular debe incluir la formación en el posgrado. Esta crisis sanitaria ha revelado escasez de especialistas claves, como neumólogos, infectólogos, intensivistas y médicos familiares. Los educadores de Estados Unidos han reconocido que los médicos del siglo XXI no solo el médico del siglo XXI no solo debe tener competencias para tratar pacientes, sino también competencias emergentes para enfrentar los desafíos de salud actuales y futuros. Estas competencias emergentes incluyen capacidad para abordar problemas de salud pública, diseño y mejora de sistemas de salud, educación a pacientes y disminución de las inequidades y discriminación en la atención médica. Eso es lo que piensan actualmente los educadores médicos de los Estados Unidos. En Estados Unidos, todas las facultades de medicina han iniciado ya el rediseño curricular para garantizar que los médicos respondan a la fuerza laboral que se requiere. Y estos médicos del futuro tendrán que tener competencias de salud pública que les permita trabajar con la comunidad, hacer frente a problemas tan severos como el que actualmente estamos enfrentando. Pues yo quisiera con esto terminar mi presentación y enfatizar que la enseñanza de la salud pública es indispensable en nuestros estudiantes de medicina para que ellos desarrollen competencias que les permitan trabajar no solamente con poblaciones enfermas, sino también para que ayuden y contribuyan a cuidar la salud de las poblaciones y mejorar sus expectativas de vida. Muchas gracias. Esto es lo que yo quería compartir. Sí, muy agradecido, doctor Javier Santa Cruz, por su brillante conferencia. Le agradecemos por su participación y vamos a dar pase a la doctora Newscat Tauriux, quien es, ella es docente, especialista en medicina general integral, de primer grado en 1997 y segundo grado en 2007, máster en salud ambiental en 2003, educación médica, asesora del grupo de desarrollo para planes y programas de estudio de pregrado y posgrado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, profesora titular en educación médica 2017, investigadora titular y en pregrado y posgrado. Doctora Newscat, tiene usted 15 minutos para hacer su presentación. Adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A ver, ¿ya? Sí, puede continuar. Sí, sí. Bueno, buenas a todos. Primero, agradecer la oportunidad de poder compartir con tan excelente claustro estos momentos de la mesa redonda.
Y bueno, quería comenzar primero agradeciendo también a todas las personas que han sido responsables de mi formación, que ha terminado en la especialidad de medicina familiar o medicina general integral, como se le llama en mi país. Y el objetivo principal de esta presentación tiene que ver con conversar sobre los retos en la formación en salud pública y la experiencia que ha tenido Cuba en este sentido. Por supuesto, la Escuela de Salud Pública Cubana es una escuela muy fuerte, con excelentes representantes, que creo que los que conocen del tema saben que es así. En el grupo de desarrollo tuve la oportunidad de compartir con el profesor Diego Covelo, que es un salubrista que aprovecho para homenajear porque falleció el año pasado, y una persona muy cercana y que me adentró en los caminos de la salud pública. Esta presentación la tuve en cuenta buscando también paradigmas de la salud pública en Cuba, como Francisco Rojas Ochoa, la doctora Silvia Martínez, etcétera, que han sido las personas que colaboraron para que esta presentación pudiera ser hecha. Voy a comenzar la presentación precisamente hablando de una frase de Francisco Rojas Ochoa que dice que la salud pública del siglo XXI será la aplicación de las ciencias sociales a la salud pública. Y quiero comenzar, antes de hablar de los retos, hablando de la cronología de la enseñanza de la salud pública en Cuba, porque definitivamente siempre es importante ver de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y como verán en esta cronología que he preparado para compartir con ustedes, que desde 1842 ya en el país se comenzaron a crear las cátedras de higiene privada, de higiene pública, etcétera, y después se fueron ampliando en 1887 la higiene pública, que fue eliminada en 1899, y en el 1900 se integraron las dos asignaturas, higiene pública y higiene privada, con el nombre de higiene, y así permanecieron hasta el periodo revolucionario socialista. Siendo en el 1959 cuando se instaura el Sistema Único de Salud con total gratuidad, cobertura universal, reforzado con un nuevo enfoque en la formación de los profesionales. En el 62 ocurre la reforma universitaria, hay un plan emergente luego con 5 años de extensión en el 63, y en el 66 se estabiliza la extensión de la carrera a 6 años, igual que la tenemos ahora, y desaparece la asignatura de higiene que estaba vigente desde hacía 60 años, siendo sustituida por la asignatura de medicina preventiva. Y en el 69 se diseña un plan de estudio integral, fue un plan de estudio, yo creo que excelente, diseñado por el profesor Elisastri Dupuy, que luego fue el coordinador de este grupo de desarrollo al que yo pertenecí, una personalidad médica cubana, es un formador de generaciones de médicas, y que contribuyó a la integralidad de este plan de estudio, siendo que en la década de los 70 ya no existía pero se introdujeron cambios en el plan de estudio, se crea una unidad denominada El Hombre y su Medio, que tiene importantes contenidos médicos sociales, y se consolida que los estudiantes concurran a la atención primaria de salud en los policlínicos. Ya en el año 78 hay un plan de estudio estructurado por asignatura, y así la asignatura higiene, la asignatura epidemiología y administración de salud reemplazan a la llamada medicina preventiva. Entonces se actualizan y perfeccionan los procesos de ambas asignaturas, se elaboran los textos correspondientes, se crean los colectivos de profesores y aparece en la figura del profesor principal para cada una de ellas. En el 84, por su parte, se diseña entonces la estancia de higiene, de epidemiología y administración de la salud, que aparecían como asignatura. En el 86 aparece como una novedad formativa la incorporación de contenidos sociales, higiénicos, epidemiológicos en estancias clínicas. Se crea una nueva asignatura llamada Sociedad de Salud, y en particular el refuerzo de la enseñanza basada en problemas. En el 88 se integran ambas estancias, se desarrolla un proceso de superación profesoral que fue bien pertinente y con excelentes resultados para elevar la competencia de los profesores que desarrollarían estas asignaturas integradas. En el 94, por su parte, la estancia o asignatura a esta estancia se impartía a tiempo completo en los policlínicos y los consultorios médicos de la familia, y también en los centros municipales y provinciales de higiene y epidemiología.
y introduciendo en este caso la forma organizativa de la enseñanza llamada por nosotros educación en el trabajo. En el 96 se unificaron las asignaturas a estancias de teoría de administración de salud y de higiene y epidemiología bajo el nombre de salud pública, tal y cual se llama ahora. Ya en el 2001 se cambia la denominación de la asignatura Sociedad de Salud por Introducción a la Medicina General Integral, y aún aparte para decir que a partir de este momento todos los contenidos o la mayoría de los contenidos de salud pública pasan a formar parte de los contenidos que se ofrecen por parte del eje de la disciplina de la medicina general integral o medicina familiar. Yo creo que esto, teniendo en cuenta que el modelo del profesional del cubano es médico general, que en su mayoría, una vez graduado, se sienta en un consultorio médico, dio gran relevancia a esta parte del diseño que hizo que se acercara más tempranamente el estudiante al objeto de la profesión y, por supuesto, también con estos contenidos enriqueciera la formación humanística de este estudiante. Con la pertinencia de este plan en relación a las necesidades sociales y la misión de la Universidad Médica de formar médicos generales. Se crean en el 2004 los policlínicos universitarios para incrementar la formación de pre y posgrado en la atención primaria, y en el 2009 se instauran las universidades de ciencias médicas en todo el país. En el 2010 hubo una reformulación del plan de estudio. Las asignaturas de las disciplinas que conforman las referentes a salud pública en el plan de estudio modificada, en este caso, acumulan un % elevado de horas de estudio y se elevan también las horas de salud pública en este plan de estudio. Que como ya saben, no solamente la asignatura de salud pública, informática médica, mismos contenidos que tienen que ver con salud pública, psicología, que tiene contenidos que tienen que ver con salud pública, filosofía, que tiene contenidos que tienen que ver con salud pública, son asignaturas que también se enriquecen en este plan. En el 2015, que se establece la generación de los planes de estudio, salud pública pasa a formar parte de la llamada disciplina principal integradora o DPI, donde los problemas identificados en el modelo profesional incluyen también los problemas administrativos que antes no estaban. Y en este cercano 2018 se establece la generación de los planes de estudio. Desaparece entonces la medicina comunitaria, que era una asignatura que estaba en el segundo año de la carrera, pero se fortalecen los vínculos de las asignaturas de la medicina general integral con los de salud pública, hasta tal punto que ahora, en tiempos de pandemia, ambas asignaturas han corrido a la par, con profesores incluso que han impartido la asignatura, tratando de que el proceso no pierda la calidad necesaria para que los estudiantes adquieran las competencias en esta rama de la salud pública. ¿Cuáles son los retos entonces a partir de todo esto que he conversado? Bueno, que la formación profesional médica deberá responder al encargo que tiene que ver con las políticas sociales y económicas prevalecientes, que hay que hacer sostenible la integración de la educación médica con el sistema de perfeccionamiento de la formación de recursos humanos, que hay que mantener la inserción de los contenidos de las ciencias sociales y el saber filosófico en la formación de los profesionales de la salud, hay que incentivar la necesidad del trabajo interdisciplinario, ya que la comprensión del proceso salud-enfermedad supondría dar cuenta de sus aspectos tanto sociales, en todos los niveles de formación, el fortalecimiento de la literatura científica al alcance de los alumnos con los contenidos propios de salud pública, el desarrollo y la sostenibilidad para la búsqueda de información en Internet, que se ha visto reforzada en estos tiempos de tanta virtualidad, mantener la prioridad de la investigación en la universidad. Por supuesto, en ella se establece la necesidad del desarrollo de tecnologías sociales para el trabajo integral en la atención primaria de salud, lograr una correcta aplicación de la estrategia de formación continua, tanto para el pregrado, posgrado y la superación profesional de la que hablaba el profesor mexicano que me antecedió y que es tan importante y que significó en Cuba que muchos de los contenidos de la especialidad de medicina general integral o medicina familiar se pudiese reducir en un momento a 2 años, porque gran cantidad de los contenidos que nosotros impartimos aún en esa especialidad fueron incorporados al pregrado. Avanzar también en el perfeccionamiento de las estrategias curriculares. En el país trabajamos en una fundamental desde hace bastante tiempo, que es la estrategia de salud pública y formación ambiental, que aboga por la interdisciplinaridad y la incorporación desde todas las asignaturas
a las estrategias de la salud pública. Otro de los retos, la masividad en el ingreso, que es una necesidad social ineludible, pero que constituye un reto bastante grande, porque, entre otras cosas, es un reto garantizar la adecuada relación profesor-alumno, alcanzar una capacitación cada vez más sostenible en los profesores, garantizar que los directivos y los profesores dominen la pedagogía, la educación médica contemporánea, junto a un conocimiento profundo, tanto teórico como práctico, del saber en el que actúa como profesional, y fortalecer la composición de los claustros que permite el mejor aprovechamiento del escenario de la atención primaria de salud para los fines docentes. Las universidades médicas son parte integrante del sistema de salud y tienen comprometidas, es decir, sus funciones con la solución de los problemas de su territorio, y eso es un reto definitivamente. Lograr la calidad de la educación en el trabajo, preservar el papel relevante de esta educación en el trabajo como forma y organización docente principal que se constituye en Cuba el principio rector de la educación médica, garantizar el tránsito desde el paradigma académico de trabajo disciplinario al nuevo paradigma de trabajo interdisciplinario, con esta disciplina principal integradora, tanto en la coordinación vertical de esta disciplina, con todas las asignaturas que tienen que ver con la especialidad de medicina general integral, como su coordinación horizontal con otras asignaturas, como les hablaba, psicología, filosofía, informática médica, bioestadística, etc. Y por último, bueno, que no por eso menos importante, lograr que los temas referidos a los contenidos de economía y dirección alcancen un enfoque integrador y que no estén solo en los objetivos y contenidos del programa de salud pública, sino también se enfoquen a otros, porque por ejemplo, en asignaturas como farmacología, se ha insistido en que cursos electivos, por ejemplo, se ofrezca a los estudiantes la manera de saber cuál es el costo que tiene la salud, no solamente en medicamentos, también en recursos humanos, materiales, etcétera, etcétera. Mantener la inserción de los estudiantes en los escenarios reales de atención al paciente, en las instancias de prestación de servicio y en las comunitarias, y asegurar la formación ética, moral, solidaria, humanística y ciudadana de nuestros educandos a partir del cuerpo de profesores que se constituyen en su ejemplo, y propiciar la utilización creciente de los escenarios de la atención primaria de salud para el desarrollo del proceso docente en beneficio del enfoque comunitario para garantizar eso de lo que ya hablamos y que se llama pertinencia. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido útil esta presentación. Muy agradecido, muy agradecido, doctora Niurka Teodorux, por su brillante presentación. A continuación, vamos a invitar al doctor Carlos Arósquipa, quien va a hacer la siguiente ponencia. El doctor Carlos Arósquipa es docente de la Facultad de Medicina Mayor de San Marcos. Es especialista en salud pública internacional en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, España, en el 2003, y la Organización Panamericana de la Salud. Es egresado de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Cayetana de Heredia. De 2001 al 2005 trabajó como funcionario primero y director después de la Clínica de Oficina de Cooperación del Ministerio de Salud del Perú, siendo responsable de la gestión de cooperación en organismos internacionales. Ha tenido diversas pasantías en diversas instituciones de salud pública. Desde 2007 ingresó a la área de relaciones exteriores y asociaciones de OPS y OMS en Washington. También ha trabajado en la cooperación internacional andina de la OPS-OMS, y a partir del 2015 se convierte en un programa de subregional para las Américas del Sur, de la OPS. Invitamos al doctor Carlos Arósquipa a presentar su conferencia y anunciarles que luego de la presentación del doctor Carlos Arósquipa habrá se pueden hacer preguntas que serán respondidas posteriormente. Adelante, doctor Arósquipa. Puede iniciar su conferencia.
Doctora Arequipa, tiene 15 minutos. Bien, muchas gracias. Tenía inhabilitado el micro. No se preocupe, doctor. Adelante. Primero que nada, quisiera agradecer a la ASPEFAM por esta invitación con la finalidad de poder compartir con todos ustedes las reflexiones desde la Organización Panamericana de la Salud sobre los principales desafíos que hay en estos momentos para las escuelas de medicina en la formación de la salud pública. Quisiera saber si me escuchan bien y si pueden... Sí, se le escucha, doctor. Adelante. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los principales retos y desafíos en la formación en salud pública en las escuelas de medicina? Sin duda, para responder esta pregunta, lo que hay que mirar es cuáles son los desafíos que tenemos en la salud pública en estos momentos para nuestros sistemas de salud, ¿no? Y para poder señalar esto, yo quisiera remontarme algunos años atrás, cuando en el año 2014 los ministros de salud en la región de las Américas adoptan una estrategia para enfrentar los problemas que tenemos o que teníamos los sistemas de salud en las Américas en relación a morbimortalidad por enfermedades transmisibles, no transmisibles, problemas de salud mental. Ellos definieron una estrategia que se denominó en ese momento la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal en Salud. Como sabemos, al año siguiente se establece un nuevo marco de desarrollo, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el objetivo número 3 plantean y definen justamente este mismo objetivo, salud universal. Nosotros en la región de las Américas, el acceso y la cobertura universal lo denominamos salud universal. Está puesto dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y constituyen el desafío para todos los países del mundo hasta el año 2030. Ahora bien, ¿qué significa eso en términos prácticos? ¿Cuál es el significado de esto? Acceso significa que no existan barreras para el uso de los servicios de salud, para ninguna persona. Y cobertura significa que tengamos la capacidad de organizarnos, no solamente en términos institucionales, sino también de recursos humanos, de tal manera que todas las personas puedan tener acceso a estos servicios de salud, puedan ser cubiertos de manera apropiada y que además existe un financiamiento apropiado, de tal manera de que la población no tenga que empobrecerse para hacer uso de estos servicios, ¿no? Entonces, de manera resumida, el desafío que nos ha planteado esta agenda de desarrollo para los sistemas de salud es primero que toda la población esté cubierta. Toda la población esté cubierta. En segundo lugar, que no existan barreras para recibir servicios. Estas barreras deben ser suprimidas, deben ser rotas. Que los servicios sean integrales, que cubran las principales necesidades de salud de la población y que además estén basados, como lo han dicho ya en este seminario y en este congreso, en la persona, en la familia y en la comunidad. Y algo muy importante, que no empobrezcan a la gente cuando hacen uso de estos servicios, que no tengan necesidad de rifar sus autos, que no tengan necesidad de vender sus casas ni vender sus bienes para recibir una atención de calidad. Y un aspecto que es sumamente importante y mucho más, que la pandemia lo ha mostrado, la importancia de esto es que los sistemas sean flexibles, sean innovadores y sean resilientes. Es decir, que en circunstancias de emergencia como una pandemia, los servicios de salud no sean los primeros en ser afectados, no sean los primeros, si hay un terremoto, que no sea el hospital, el puesto de salud, el centro de salud, el primero que se caiga, que tengamos la capacidad de no solamente soportar situaciones difíciles, sino estar en capacidad de brindar atención en esos momentos difíciles, que es justamente cuando la población más lo necesita. Ahora bien, planteado ese desafío en el año 2015, ¿cómo nos ha ido en estos últimos años, antes de la pandemia?
Este estudio, que muestra una revisión de las diferentes encuestas nacionales de hogar y salud en los países de América Latina, nos muestra una realidad que es contundente. Un buen porcentaje de la población no hace uso de los servicios de salud, no utiliza los servicios de salud, sabiendo que las necesita. En este estudio, en promedio, en la región de las Américas, 3 de cada 10 personas en las Américas no busca atención de salud sabiendo que la necesita. Esto en términos absolutos son aproximadamente 279 millones de personas. Pero noten que este porcentaje es diferente de acuerdo a las condiciones socioeconómicas. Mientras que la población con mayores recursos, las que tienen mayores recursos económicos, el porcentaje de población que no hace uso de los servicios sabiendo que las necesita es bajo, 12%, en la población más pobre, este porcentaje es mucho más alto, 44%. Estas necesidades insatisfechas de salud evidentemente se traducen en mayor morbo y mortalidad. Y esto es uno de los más importantes desafíos que tenemos como sistema y que además debe ser asumido por las escuelas de medicina y debe ser asumido por las universidades. Cuando uno analiza y mira con mayor detalle cuáles son estas barreras, notamos de que las barreras son múltiples, mientras que en la población con mayores ingresos, las principales barreras son los horarios, son que tienen que esperar mucho tiempo, son largas listas de espera. En la población más pobre las barreras están asociadas al trato, están asociadas a las dificultades financieras, están asociadas a los arreglos institucionales, si es que hablan o no hablan mi idioma, si es que me entienden o no me entienden, o si me siento o no me siento discriminado. Es muy importante saber cuáles son estas barreras, porque no vamos a lograr salud universal si es que no conocemos estas barreras y las podemos enfrentar de manera apropiada, sobre todo contextualizándolos al ámbito local, al ámbito regional, al ámbito nacional, ¿no? Observen en esta gráfica, se han puesto aquí en dos ejes los países en los cuales se tienen la mayor cantidad de necesidades insatisfechas en términos de salud, y en el otro eje, la mortalidad evitable. Claramente podemos apreciar de que aquellos países en donde estas necesidades son más altas, la mortalidad evitable es mucho más alta. Entonces, estamos hablando, amigos y amigas, de barreras que representan vidas humanas. En la región de las Américas se estima que un 42% de la mortalidad evitable justamente se atribuye al hecho de que no hayan usado los servicios de salud cuando los necesitaban. Esto es un enorme desafío. Esto es un enorme desafío que tenemos que tomar en cuenta. Y precisamente el día de ayer, cuando el doctor Yarbas Barbosa en su conferencia inaugural da unas palabras a este congreso, señala algunos de los más importantes llamados y desafíos que tenemos que desarrollar, ¿no? Y es no solamente incorporar el análisis de estas barreras, sino sobre todo tratar de actuar de manera multisectorial y multidisciplinaria con un abordaje de interseccionalidad para el análisis de estas barreras y poder abordarlas y enfrentarlas. La Organización Panamericana de la Salud, además de esto, hace algunos años convocó a salubristas renombrados, exministros de salud, docentes, investigadores de toda la región, para analizar, justamente a propósito de los 40 años de Alma Ata, para analizar qué cosa tenemos que hacer con la finalidad de mirar hacia adelante y lograr la salud universal en nuestra región. Esta comisión de alto nivel, Salud Universal en el siglo XXI, presidida por Michelle Bachelet y conformada, repito, por distinguidos salubristas, profesores, investigadores de la región, nos dio estas recomendaciones que pueden ser analizadas y vistas en este reporte. Quiero destacar algunas de ellas. Eliminar las barreras de acceso a la salud. Esto representa uno de los más importantes problemas que tenemos. Pero además quisiera que vean esta otra. Reposicionar la salud pública como eje orientador de la respuesta del Estado. Reposicionar la salud pública como eje orientador de la respuesta del Estado. Qué claro mensaje
en la necesidad de empezar a mirar como escuelas, como universidades, como centros de formación, qué cosa tenemos que cambiar en nuestra práctica de formación y entrenamiento para reposicionar la salud pública como eje orientador de las respuestas. También se constituyó una comisión presidida por Michael Marmot, que se denominó Comisión sobre Equidad y Desigualdades en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Esta comisión se instaló y desarrolló un trabajo también con renombrados miembros de la región, porque como ustedes saben, nuestra región de las Américas no será la más pobre, no será la región que tiene las más altas tasas de mortalidad y morbilidad, pero somos la región más desigual en el mundo. Somos la región en la que las diferencias que hay entre un grupo poblacional y otro cada vez se han estado incrementando, no se han estado reduciendo. Hemos sido muy buenos bajando promedios, hemos sido muy buenos reduciendo indicadores sanitarios, pero cuando empezamos a mirar al interior de esos indicadores, las diferencias y las brechas no se han reducido, sino incluso se han incrementado. Esto representa uno de los más importantes desafíos en nuestra región. Reducir las brechas. Y eso representa para el sistema de salud, incluyendo a las universidades dentro de ella, un enorme esfuerzo por llegar hacia aquellos lugares en donde se concentran estos rezagos. Y cuando digo llegar, no me refiero solamente a llegar en términos de un servicio de salud con un profesional de salud, sino que las universidades también lleguen hacia esos lugares, puedan también trabajar en esos ámbitos y en esas zonas. Porque la única manera de reducir estas brechas, estas desigualdades, es precisamente concentrando y reforzando las acciones en estos territorios, ¿no? Asimismo, quisiera destacar algo que el subdirector, el doctor Yerbas Barbosa, hizo mención y que creo que sería importante tener en cuenta para todos aquellos que enseñan salud pública o todos aquellos que trabajamos en el sistema de salud y trabajan en universidades, porque la salud pública no es solamente el quehacer del profesor que enseña la salud pública. Cualquier profesional que enseña, que forma profesionales de la salud, está directamente incluido dentro de esto. Y es el Pacto 30-30-30, Atención Primaria de Salud para la Salud Universal, que plantea 3 objetivos a desarrollar hasta el año 2030. Primero, transformar los sistemas de salud para el año 2030. Esta mañana el doctor Fernando Carbone ha dado pautas de lo que representa esta transformación, en la que la atención primaria de salud sea reposicionada y sea un eje, el eje de los sistemas de salud. Reducir al menos un 30% las barreras de acceso a la salud, que como hemos visto en nuestra región, representan todavía un enorme desafío, un enorme problema y que están representando vidas humanas. Y además, algo muy importante es que se destine al menos un 30% del gasto público en salud al primer nivel de atención. Esto para el año 2030. Aquí tenemos, mis queridos amigos y amigas, claramente establecido los desafíos de nuestros sistemas de salud. ¿Qué cosa es lo que ha propuesto la Organización Panamericana de la Salud para enfrentar estos desafíos? Bueno, ha propuesto un marco programático integrador, que son las funciones esenciales de salud pública, en las cuales se tratan de enfatizar aquellos aspectos y aquellas funciones en las cuales necesitamos reforzar nuestras acciones. En este congreso se ha presentado hace algunos días un importante libro que yo sugiero revisar a quienes, por ejemplo, trabajan en el Perú, ¿no? El doctor Lizardo Guamán ha hecho un análisis sobre la formación de la salud pública en las diferentes escuelas de medicina que forman las PEFAM. Y en una de las preguntas hecha a los distintos profesores de las diferentes universidades, les pregunta, ¿en cuál de las funciones esenciales cree usted que su universidad es más débil? ¿En cuál de las 11 funciones cree usted que la universidad es más débil? ¿Y saben cuál salió entre las 2 primeras? El fortalecimiento de la capacidad de formular políticas públicas y de desarrollar estrategias en salud pública. Como comprenderán, el desafío es enorme, porque es esa función justamente la que necesitamos fortalecer y reforzar, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud también
en el marco de la salud universal, estableció una estrategia de recursos humanos para la salud que tiene 3 pilares, ¿no? Tiene 3 pilares. El primer pilar, fortalecer y consolidar la gobernanza y rectoría de los recursos humanos para la salud, que yo quisiera que lo analicen y lo vean bien en términos del desafío que representa esto para la universidad, ¿no? Es desarrollar políticas intersectoriales que nos permitan asegurar la disponibilidad, la accesibilidad, pertinencia y competencia de los recursos humanos para la salud. En esta mesa redonda se ha explicado la necesidad de incorporar competencias en salud pública de todos los profesionales de la salud, de los médicos y las otras profesiones. ¿Cómo hacemos eso? ¿Es poner más cursos? ¿Es poner un curso especial o ponerle más horas, más créditos? ¿Realmente de esa manera podríamos mejorar las competencias en salud pública? ¿Debería ser un eje transversal? ¿Deberíamos revisar toda la currícula? Es fundamental hacer este análisis porque, mis queridos amigos, necesitamos reposicionar la salud pública. Y no estoy diciendo que dejemos de enseñar las materias propias de la medicina que implican la salud individual. No estoy diciendo que no dejemos de hacer eso. Lo que estamos diciendo es que necesitamos un cambio en nuestros sistemas de salud que reposicionen la atención primaria de salud y reposicionen la salud pública. Y la más importante herramienta que tienen las universidades es precisamente su estructura curricular, es su cuerpo docente, es la misión y la visión que establecen en su formación, la cual evidentemente tiene que estar alineada con las necesidades y problemas. Se necesita aumentar la inversión en recursos humanos, no solamente en las remuneraciones, sino también aumentar la inversión en la formación, que incentive estos componentes, y hacer una apropiada planificación estratégica. Una planificación estratégica que sobre todo considere y tenga en cuenta aquellos ámbitos o territorios en donde hay más rezagos. Pues allí debería haber también centros de formación. Si uno analiza la distribución de escuelas de medicina en todo el mundo y observa y analiza los lugares en donde se encuentran los principales bolsones o rezagos sociosanitarios, veremos que no hay necesariamente una correspondencia. En todo el mundo se han identificado 2.420 escuelas de medicina y 467 escuelas de salud pública en todo el mundo. Y nos daremos cuenta que en los lugares en donde hay mayores necesidades es justamente donde hay menos escuelas de medicina y menos escuelas de salud pública. Eso no necesitamos cambiar con planificación estratégica. El otro pilar de la estrategia de salud pública es tener profesionales capacitados según las necesidades de las comunidades. Acá ya se ha hablado sobre este tema. La importancia de trasladar la formación y el entrenamiento del aula, del salón de clase, hacia la comunidad. La comunidad como un espacio de aprendizaje, pero en el que además los estudiantes y la universidad se involucren y se comprometa con los problemas sanitarios de esa comunidad. Y en la que además también podamos impulsar y promover acuerdos intersectoriales de tal forma que mejoremos incluso la calidad de nuestros profesionales, ¿no? Y lo que comentó esta mañana el doctor Carbone, las necesidades de salud deben estar acordes y coherentes con el perfil de los egresados. No esta situación en la que él mostró claramente entre dos rieles de tren que no encajaban, ¿no? Una es la formación y otra son las necesidades del sistema que va a emplear a esa población. Entonces, eso tiene que ser evidentemente cambiado. Y el otro pilar, el último pilar, y quiero enfatizar en esto, lo dijo ayer también el doctor Yerbas Barbosa, lo comentó también esta mañana el doctor Carbone, necesitamos conformar equipos interprofesionales. Y eso parte porque la formación y el entrenamiento sean también interprofesionales, ¿no? En este estudio que presentó el doctor Lizardo Guamán, y que animo que ustedes lo revisen y lo lean, se señala también con claridad estas deficiencias, ¿no? Que son importantes cubrir. ¿Por qué no formarse distintos profesionales de la salud? El sistema de salud necesita trabajar con equipos interprofesionales en las que no existan jerarquías, existe un trato horizontal y donde se reconozca y se respete las competencias de cada uno de ellos, ¿no? De tal forma de que podamos enfrentar los desafíos.
llegar a zonas remotas. Y eso para una universidad significa no solamente buscar espacios o alianzas donde llegar a estos lugares, sino sobre todo reclutar estudiantes que provengan de esas poblaciones vulnerables. ¿Qué esfuerzo está haciendo la universidad por reclutar, incorporar entre sus estudiantes a jóvenes indígenas, por ejemplo, a jóvenes afrodescendientes, a población en extrema pobreza? Necesitamos incorporar a estas poblaciones justamente para poder responder de manera apropiada a estos desafíos. Ya para acabar, entonces quisiera que podamos traducir esta realidad, estos mandatos, Queda un minuto, doctor. Estos marcos programáticos, primero en la necesidad de fortalecer las competencias en los profesores, ¿no? Los profesores tienen que tener una mejor capacidad, tienen que estar mejor preparados y entrenados. Cuando uno le pregunta a cualquier estudiante de medicina, de cualquier universidad, y dime, ¿cuál es el curso que más te gusta? Generalmente nos empiezan a sacar cursos de especialidad. ¿Y cuál es el curso más aburrido? Una buena parte de los estudiantes te van a decir los cursos vinculados a salud pública. Necesitamos mejorar la capacidad docente, la pedagogía, la currícula, reclutar estudiantes que vengan de estas zonas más deprimidas, fortalecer la investigación y la práctica, ¿no? Y para terminar, quisiera solamente referirme al trabajo de esta comisión, Lancet, sobre la educación médica para el siglo XXI, en el que reconocen la necesidad de impulsar un cambio y una transformación de la enseñanza orientada y basada en el sistema. Justamente lo que estamos hablando, empezar a mirar la problemática de manera sistémica y cómo podemos contribuir a enfrentar estos importantes desafíos. Quisiera solamente invitarlos a que revisen el campus virtual de salud pública, la Organización Panamericana de la Salud, y participen de los seminarios virtuales que se están haciendo sobre funciones esenciales de salud pública, donde creo van a tener herramientas que nos permitan enfrentar estos desafíos. Muchísimas gracias. Sí, muy agradecido, doctor Aroquipa, por su presentación. Vamos a anunciar que va a haber un espacio de preguntas. Invito a la doctora Rosa Virga a presentar las preguntas de los participantes. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Doctor Pasolda, muchas gracias. Ciertamente hay preguntas del auditorio. A ver, vamos a ver las primeras preguntas. Están dirigidas para el doctor Santa Cruz. A ver, hay una pregunta. Un momentito, por favor. Vamos. De la doctora Sofía Cuba. La doctora Sofía Cuba al doctor Santa Cruz, ¿por qué no incluir un curso de medicina familiar y comunitaria donde se pueda integrar en enfoque centrado en la persona y no solo en enfermedad y salud? Doctor Santa Cruz, le leo la segunda pregunta para que pueda integrar la respuesta. La segunda pregunta es de C. Sánchez. Dice, ¿qué competencias éticas se deben desarrollar en los cursos de salud pública? Adelante, doctor Santa Cruz. Muchas gracias, doctora Vilca Bengoa. Bueno, me voy a referir a estas dos preguntas y aprovechar para enfatizar una frase muy conocida que dice pensar globalmente y actuar localmente. Las escuelas de medicina tenemos retos particulares para incluir la salud pública en la educación de nuestros estudiantes. Uno de esos retos, por una parte, es convencer a los comités académicos de las escuelas de medicina para que acepten, porque son los responsables de autorizar cambios curriculares, para que estos comités académicos acepten la incorporación de contenidos de salud pública en los planes de estudio. Un segundo reto es que hay que definir los contenidos curriculares. Estoy hablando de escuelas de medicina porque el simposio está centrado en la incorporación de la salud pública en la educación o en la enseñanza médica. Por eso me voy a referir solamente a la educación médica. Entiendo que el tema es más amplio, que abarca diferentes
profesiones de la salud, pero no me voy a referir a todo ello, me voy a concretar el tema, que es en la educación médica. Un segundo reto, decía, es definir los contenidos curriculares. Hablamos mucho de salud pública, pero seguramente hay temas muy interesantes de la salud pública, pero tenemos que pensar cuáles de esos temas pueden ser pertinentes para la educación de un médico general. Ese es un segundo reto, definir los contenidos curriculares. Un tercer reto es incorporar esos contenidos en los planes de estudio. Un cuarto reto es seleccionar la metodología didáctica con la cual se debe enseñar la salud pública a los estudiantes de medicina. Eso implica seleccionar docentes capacitados para la educación en salud pública y definir los espacios donde se dará la práctica de la salud pública, porque es necesario que los estudiantes de medicina, mediante la contenido de salud pública, tengan contacto con la comunidad. Pero no es un contacto banal, tiene un sentido. ¿Para qué queremos que los estudiantes se contacten con la comunidad durante su formación? Para dos cosas en cuanto a la salud pública se refiere. Primero, para que conozcan las necesidades de salud de la población, pero no de manera anecdótica, sino de una manera sistemática, siendo un diagnóstico situacional de salud, que es una metodología muy propia de la salud pública. Eso les enseñamos a los estudiantes. ¿Para qué otra cosa? Para que una vez conocidas las necesidades de salud de la población a través de un diagnóstico situacional, propongan intervenciones factibles, viables, que puedan ayudar a mejorar la salud de esa población y a disminuir los riesgos. Concretándome ahora las dos preguntas que me formulan las doctoras. Primero, ¿qué contenidos de bioética son factibles de enseñar a través de la salud pública? Primero tendríamos que estar de acuerdo en que hay 4 principios básicos de la bioética. Uno de ellos es el de la autonomía, el de la beneficencia y no maleficencia. Otro es el de la justicia y otro es la propia beneficencia. Bueno, creo que la salud pública nos permite enseñar a los estudiantes cuando menos dos de los 4 principios. El principio de justicia, el principio de justicia social, porque a nuestros estudiantes en salud pública les enseñamos a analizar las desigualdades y las inequidades en salud de la población. Que estén conscientes de que en un sistema social injusto, estas inequidades van a existir. Y enseñamos a nuestros estudiantes a través del trabajo profesional del médico cuando egresan, pueden ellos contribuir a resolver esas desigualdades. Sabemos que las desigualdades y las inequidades en salud son inequidades y desigualdades de carácter estructural, que tienen que ver con la organización política y socioeconómica de un país y con la ideología política de cada país. Eso está claro. Es decir, la inequidad y la desigualdad no la van a resolver los médicos, pero los médicos tienen que entender esas desigualdades y esas inequidades para tratar, mediante su trabajo en el sistema de salud, a reducir esas desigualdades injustas. Este es un primer principio bioético que nosotros estamos conscientes que sí lo enseñamos a través de salud pública. El principio bioético de justicia. El segundo es el de la autonomía. ¿Por qué? Porque enseñamos a nuestros estudiantes que para que mejore la salud de la población hay que empoderar a la población primero y hay que desarrollar con la población una cultura de salud que permita a la población tomar medidas, diversas medidas de autocuidado de su salud, pero también que sea capaz de abogar por su salud, de enfrentar los problemas de salud pública que tienen, exponerlos a las autoridades y encontrar juntos una solución para las mismas. Este segundo principio bioético, el de la autonomía, pensamos que está muy de la mano, muy arraigado en la enseñanza de la salud pública. Yo creo que esos dos principios fundamentalmente son los que se enseñan a los estudiantes
a través de la salud pública en las escuelas de medicina. El principio de autonomía, el principio de justicia. Los otros, Gracias, doctor. el de beneficencia y no maleficencia, pues son tangenciales. Pero finalmente, porque hay otra pregunta que dice, ¿por qué no incluir un curso de medicina familiar para incorporar el enfoque centrado en la persona? Bueno, está clarísimo. El tema de salud pública, pero estoy totalmente de acuerdo de que a los estudiantes se les tiene que exponer a prácticas de medicina familiar, a prácticas de primer contacto, no solo llevarlos a los hospitales donde suelen ir nuestros estudiantes para ver el desempeño de los especialistas en las diversas especialidades, porque ese no es el escenario habitual de un médico general. El escenario habitual es el primer nivel, es donde debemos llevar a los estudiantes. Yo creo que es importante que la medicina familiar o la medicina de primer nivel sea un campo privilegiado de la educación de los médicos, porque ahí se debe enseñar el enfoque centrado en la persona. Ese sería mi comentario, doctor. Muchas gracias, doctor. Es realmente invalorable este espacio que nos ha generado el Congreso Internacional de Educación Médica. Sin embargo, los tiempos son también estrictos. En ese sentido, solamente para que el doctor Arósquipa, pronto también la doctora Niurka, pero solamente un tiempo muy breve, ahí voy a hacer un resumen de las siguientes preguntas, que están referidas básicamente a las estrategias o acciones que se pueden recomendar para ejercitar ciertamente la creación de políticas intersectoriales en estudiantes en medicina, ¿no? Así como cómo potenciar, ¿no?, la educación interprofesional con enfoque comunitario y finalmente, ¿no?, cómo articular los contenidos de los diferentes cursos de pregrado en el aprendizaje activo, aplicado y realista en salud pública. Quisiera darles el pase muy breve, primero a la doctora Niurka y terminando a la doctora Arósquipa. Gracias. Ya, a ver, de manera muy breve, a ver, la manera que tenemos en el país, en Cuba, de hacer esto que tiene que ver con la interdisciplinaridad desde el currículo, tiene que ver con la presencia de una disciplina que atraviesa verticalmente, horizontalmente el currículo, que se llama disciplina principal integradora, que lo que hace es precisamente intentar llevar al estudiante hacia la satisfacción del modelo del profesional que se debe alcanzar, que en el caso de nosotros es un médico general capaz de sentarse en un consultorio una vez graduado. Y desde el primer año hasta el último se integran todos los contenidos para que se establezcan estas competencias y habilidades que van a permitir que ese modelo se satisfaga. En cuanto a los contenidos que tienen que ver con salud pública, bueno, desde el primer año, con esa asignatura que se llama Introducción a la Medicina General Integral, ellos comienzan a hacer acercamientos a la comunidad e integran luego con la asignatura Salud Pública algo que se llama Análisis de la Situación de Salud, en el que uno de sus fines es la interrelación con la comunidad en cuanto a la solución de los problemas que hay, tanto de salud como otros. Y es una manera de enseñarle esto que tiene que ver con el engranaje entre la enseñanza de la medicina y las labores comunitarias, ¿no? Yo creo que ahí respondí. Gracias, doctora Niurka. Doctora Arósquipa, por favor. ¿Pueden? Por favor, el micro al doctor Arósquipa. ¿Podrían ayudarnos con...? Gracias. Ahora sí, ya habilitaron el micro. Bien, muchas gracias. Yo creo que es fundamental revisar nuestras currículas en función a las necesidades que tenemos, no solamente en el ámbito sanitario, me refiero a las enfermedades, sino sobre todo a la situación de la salud pública. La pregunta hacía muy clara referencia, ¿cómo mejorar la formulación de políticas públicas? Bueno, hay que enseñar a hacerlo, tenemos que enseñar cómo se hace eso. Recuerden que los profesionales de la salud, médicos dentro de ellos, pueden tener varios campos de acción cuando egresan. Uno es la práctica clínica en establecimiento de salud donde tienen pacientes, pero otro ámbito de ejercicio es también la salud pública. De hecho, la primera experiencia de los profesionales médicos en países como el Perú suele ser la jefatura de un establecimiento de salud y la responsabilidad de una población pequeña.
Eso es salud pública. ¿Qué competencias les estamos dando para hacer bien ese trabajo? De la misma forma, creo que es fundamental también orientar la investigación hacia los problemas que afectan más a una comunidad en concreto, con nombre y apellidos, ¿no? Yo creo que ahí hay un rol importante que desarrollar. Y si bien es cierto, podemos, digamos, revisar nuestra currícula de las materias vinculadas a salud pública, creo que es muy importante, muy, muy importante, trasladar el centro de formación de los hospitales hacia la comunidad. No estoy diciendo que abandonemos el hospital, no estoy diciendo que el hospital deje de ser un espacio donde se enseñe medicina. Simplemente estoy afirmando, diciendo que el centro de gravedad, el espacio principal de aprendizaje, sea la comunidad y sea de manera interprofesional, que interactúen con los estudiantes de otras carreras. Como le decía el doctor Carboni, quiero retomar sus palabras, donde aprenda también que el otro estudiante de medicina desarrolla competencias útiles para el trabajo, que no le tenga miedo, que tampoco se generen estas sensaciones de superioridad, porque cuando egresen, todos van a ser equipo. Si no los formamos en equipos, difícilmente vamos a poder hacer que después trabajen en equipo, ¿no? Y yo creo que es fundamental mirar este alineamiento que hay, ¿no?, entre las necesidades del país y lo que la universidad está formando, este perfil de egresado con el perfil que el país necesita. El doctor Carbón demostró claramente que en el caso peruano ya se tiene un perfil de lo que el país necesita en medicina y en enfermería. Pues bien, hay que buscar qué esfuerzos hace la universidad para alinearse a ello. Eso es también mejorar la salud pública. Ese alineamiento a esas necesidades es sin duda responder a este desafío en salud pública. Gracias. Gracias, doctora Arósquipa. Hemos concluido entonces con las preguntas. Doctor Carlos Paso Aldán, por favor, adelante. Sí, muy agradecido, doctora Pilca. Le agradecemos por su participación en este simposio. A continuación vamos a hacer algunas de las conclusiones que hemos podido captar, que son muchas en verdad, pero podríamos sintetizarlas diciendo, por ejemplo, que los problemas de salud actuales pues, nos han demostrado la situación de salud en nuestros países, ¿no? Y también eso tiene relación con la formación médica en los estudiantes, ¿no?, de medicina. Mayormente tenemos, digamos, lamentablemente la formación de los estudiantes de medicina que están pensando pues en trabajar en clínicas, solamente en las cuestiones de tipo recuperativas, ¿no? Pero no tienen mucha visión, y probablemente porque no nos hemos favorecido para orientarlos a esta formación en salud pública. De tal manera que podemos decir que los problemas de salud pública necesitan no solamente la formación pues, de los médicos de atención recuperativa, ¿no?, sino que deben ser imbuidos de las herramientas que son necesarias para abordar los problemas de salud pública desde los primeros años, ¿no? Generalmente estos cursos deben darse en el primero, segundo, tercer año, y después estos deberían participar en actividades sociales, ¿no? De tal manera que el estudiante de medicina se imbuya de esta sensibilidad de lo que tiene y con quiénes va a tener que tratar. Que la salud no solamente es ir a hospitales o clínicas, sino que tenemos que ir a la comunidad, ahí donde está la mayor parte de nuestros pacientes. La doctora Niurka también nos ha ilustrado diciendo que la importancia de la organización de los programas de formación médica es lograr que estos alcancen las competencias suficientes para la salud pública. Eso debería ser imbuido en los sílabos y en los programas de salud. El doctor Arósquipa ha enfatizado mucho en reposicionar pues, la salud pública, ¿no?, en mirar hacia nuestros pueblos, hacia la región andina, ¿no? Nosotros somos países andinos. Bien, entonces finalmente quiero agradecer a todos los que han presentado los temas, el doctor Javier de Santa Cruz, al doctor Niurka Turux y al doctor Carlos Arósquipa por su brillante presentación, y les invitamos a seguir participando en el Congreso en las actividades que se están dando. Igualmente a todos los participantes agradecidos por su asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bien, voy a